Buah, qué asco. Acabo de comer el mochi más asqueroso de mi vida, que sabía jarabe. Bienvenidos al segundo tema de desarrollo cognitivo y motor. No estoy preparada para este tema. Tiene 92 páginas y es un asco de tema. Pero bueno, cuanto antes empiece, antes terminaré. Así que se llama desarrollo sensorial y pues va de los sentidos. Dice, un sentido es una vía fisiológica particular por la que... Dios, ojalá que limpie mi capa algún día. Por la que respondemos a un tipo de energía específica. Sentido, vía fisiológica, por la que respondemos a un tipo de energía específica. Y sensaciones. Es una información, un estado elemental de conocimiento originado por la acción directa del estímulo sobre los órganos sensoriales. Bases psicológicas de las sensaciones. Genial, encima estoy tartamuda, qué bien. La psicofísica es la rama de la psicología que se dedica al estudio de la relación entre los aspectos físicos del estímulo y la percepción psicológica del mismo. Psicofísica. La relación entre los aspectos físicos del estímulo y la percepción psicológica del mismo. Medida de las sensaciones. La información que tenemos de nuestro entorno procede de las aportaciones provenientes de los canales sensoriales, que en primer lugar es captada por los receptores sensoriales, que son las células especializadas en la captación de estímulos situadas en los órganos de los sentidos. Bueno, lo voy a explicar. Pues por ejemplo, cuando nos quemamos el dedo, en el dedo tenemos los receptores sensoriales que cuando nos quemamos el dedo envían una señal al cerebro. ¡Tachán! Y, tío, ¿por qué enfoca mal? Vale. Si dichos canales estuvieran cerrados y los órganos de los sentidos no llevasen la información necesaria, no sería posible la vida consciente. Y hay un valor mínimo del estímulo que es capaz de motivar la sensación, y a esto se le denomina el umbral absoluto. Que sería el valor mínimo de la intensidad del estímulo necesario para que pueda ser detectado por el observador. O sea, ¿qué sería el umbral absoluto? Desde que no detectamos el estímulo a desde que lo detectamos, ese es el umbral absoluto. Y existe el umbral diferencial o relativo, que es la cantidad necesaria de cambio en un estímulo para producir una diferencia apenas perceptible o la menor diferencia en el estímulo para poder percibir una diferencia en la sensación. Y aparece la ley de Weber, que es WEBER, que es un psicólogo alemán del siglo XIX que fue el primero en advertir que cuanto mayor es el estímulo, mayor debe ser el cambio para que pueda ser percibido.
La sensibilidad es el inverso del umbral absoluto. Esto significa que a menor umbral absoluto existe una mayor sensibilidad y por el contrario la agudeza sensorial es el inverso del umbral diferencial. Es decir, a menor umbral diferencial, mayor agudeza. La medición de los umbrales sensoriales tiene un gran valor práctico que permite diferenciar la mayor y menor sensibilidad que un individuo posee y puede servir para diagnosticar lesiones. Adaptarse, por lo tanto, es disminuir los niveles de respuesta de los receptores sensoriales sometidos a continua estimulación. Bueno, la típica historia de una persona que siempre le duele la barriga o siempre le duele la espalda, siempre le duele la cabeza, que llega a un punto en el que ya no siente el olor. O sea, si tiene que pensarlo en plan, sí que es verdad que me duele, pero como le duele sistemáticamente ya como que no necesita analgésicos, por ejemplo. Clasificaciones de las sensaciones. El principio de modalidad y el principio de estructura complejidad. Principio de modalidad. Atiende a cómo se reciben las sensaciones y si la información proviene de los objetos del entorno o si procede del propio sujeto. Y según este principio se pueden clasificar en sensaciones exteroceptivas o intraceptivas. Exteroceptivas del mundo exterior y se pueden también clasificar según actuación del estímulo, según repercusión y desconocimiento del mecanismo fisiológico, es decir, sexto sentido de los ciegos, por ejemplo, por contacto a distancia según la actuación del estímulo y según repercusión del estímulo, intermodales, que un mismo estímulo suscita sensaciones mixtas entre varios sentidos. Y las sensaciones intraceptivas, que se subdividen en propioceptivas y visceroceptivas o interoceptivas, pues que aportan información sobre el propio cuerpo en el espacio. Se sitúan en los músculos y articulaciones y el aparato vestibular del oído interno. Los impulsos se transmiten hasta las zonas correspondientes del córtex y el cerebelo y así se tiene conciencia de la postura, la situación de las partes del cuerpo en el espacio, el equilibrio, desequilibrio, etc. Y, a ver, esas eran propioceptivas y aquí tenemos visceroceptivas o interoceptivas, que los receptores sensoriales están situados en las vísceras, corazón, estómago, pulmones, transmiten a la zona subcortical del cerebro por debajo del córtex cerebral señales e informaciones de que la persona tiene menos conciencia pero que puedan afectar a sus estados afectivos, emociones y sentimientos. Tienen gran importancia ya que son fundamentales para la homeostasis, equilibrio o regulación de los procesos metabólicos internos del sujeto para mantener las constantes biológicas vitales. Y estas señales suscitan un comportamiento orientado a satisfacer las necesidades o eliminar estados de tensión, hambre, sed, frío, enfermedad, y los aparatos receptores se encuentran en los órganos internos y los impulsos se reciben en la zona subcortical, debajo de la corteza cerebral, y por esto resultan menos conscientes y coinciden con estados emocionales, sensación de malestar, incomodidad, etc. Y ya pasamos al principio de estructuración o complejidad, que clasifica las sensaciones en función de carácter subjetivo, objetivo y su relación con los estados emocionales. Tenemos protopáticas, epicríticas y ya está.
Las sensaciones protopáticas. Proto significa primero y patos emoción. Patos. Gracioso. En fin. Son las primeras sensaciones. Fatal. Son las primeras sensaciones que percibe el niño relacionadas con los estados placer o displacer. Estas sensaciones son inseparables de los estados emocionales. Son subjetivas y no reflejan con suficiente nitidez los objetos reales del mundo exterior. Y las epicríticas, epi significa superior. Y las sensaciones epicríticas son sensaciones más elevadas y más complejas, que aparecen en etapas más tardías de la evolución. No son de carácter subjetivo como las anteriores. Están separadas de los estados emocionales y reflejan las cosas objetivas del mundo exterior. Se estructuran en las correspondientes zona visual, auditiva, táctica, etc. Pasamos a los procesos sensoriales. Bueno, este tema, en verdad, o es para que te lo empolles o para que te lo leas y ya está, porque tiene muchas cosas que es para eso, para aprendértelo en plan difícil. Así que yo creo que voy a estudiar primero las cosas fáciles y luego las difíciles. Y esta me la dejaré para último, para repasar y eso. Pues total, tenemos los procesos sensoriales que dice la secuencia a través de la cual la sensación provocada por un estímulo llega a nuestro cerebro, según Forgus, puede organizarse en 3 etapas: energía física, transducción sensorial y actividad interviniente del cerebro. La energía física. Los estímulos residen en la energía física, solo aquellos que se encuentran dentro de ciertos límites estimulan los sentidos de manera informativa. El medio físico y social en el que vive el niño es su único proveedor de estímulos, que sería la voz humana, los objetos, la decoración, el espacio, y la transducción sensorial sería la conversión de los estímulos en mensajes informativos susceptibles de ser captados por los sentidos y traducidos posteriormente por el sistema nervioso. Cada sistema sensorial tiene sus propios órganos receptores que, además de recibir, convierten la energía sensorial recibida en actividad nerviosa y la conducen por los nervios hacia el cerebro o la médula espinal. No hay que olvidar que para que un estímulo sea captado será necesario que se encuentre dentro del campo receptivo del órgano sensorial correspondiente. Campo visual, campo auditivo, la superficie del cuerpo en el caso de los estímulos táctiles. Actividad interviniente del cerebro, que puede actuar a su vez de 2 maneras: percibiendo simplemente o seleccionando, reorganizando y modificando la información antes de transmitir una respuesta, lo que supone ya una actuación adulta en la que intervienen ya estructuras cognitivas superiores. Y viene un esquema que dice energía física de estímulo, envía mensaje sensorial que lo recoge el órgano receptor, se traduce en actividad nerviosa que está procesada por el cerebro y la médula y de ahí genera una respuesta. La percepción es la capacidad de organizar los estímulos y de diferenciar unos objetos de otros. Y que mientras que la sensación se entiende como un hecho psíquico elemental, la percepción implica un mayor grado de complejidad, ya que intervienen factores como nuestra experiencia anterior, el contexto, el estado afectivo en que nos encontramos, etc. En esta unidad de trabajo trataremos, por tanto, las 2 interpretaciones de la palabra sentido, el sentido como transmisor de información.
Nada, tonterías. La percepción. Bueno, aquí otra vez pasa, con lo de la percepción, otra vez pasa a explicar según puntos de vista psicológicos. La perspectiva ambientalista, que hemos estudiado en el tema anterior, dice la perspectiva ambientalista. Estos autores parten de la idea de que la percepción es adquirida. Establecen una diferencia entre sensación y percepción y afirman que el niño al nacer solo tiene sensaciones independientes y durante el proceso de desarrollo estas sensaciones se organizan a partir de asociaciones y se forman estructuras perceptivas que están en función de las experiencias que el niño tiene con el entorno. Y según este enfoque, la percepción de los elementos simples es anterior a la de la globalidad. Y perspectiva maduracionista. Formulada por los psicólogos de la Gestalt, movimiento psicológico que se inició a principios del siglo XX como oposición al estructuralismo elementalista, propugna que el origen de nuestras percepciones es innato. La Gestalt estaba interesada en comprender cómo... o sea que Gestalt no era un tío, ¿vale? Era un movimiento. Estaba interesada en comprender cómo pequeñas unidades simples se agrupaban formando una unidad mayor, y sus principales representantes son Wertheimer, Kafka y Kohler. Mantuvieron que la forma era la unidad primitiva de la percepción. Estos autores defienden que la percepción se estructura como un efecto de campo o configuración global en el momento en que se recibe una estimulación sensorial y parten de que no existen sensaciones aisladas y establecen que el niño en principio tiene una visión global y caótica de los objetos y que es capaz de percibir un conjunto antes que las partes diferenciadas. Y para estos autores la percepción se organiza con arreglo a unos principios o leyes en los que nos detendremos a continuación. Leyes de la Gestalt. Salen unas figuritas. Dice, ley de la buena forma o pregnancia. Las figuras tienen a percibirse la forma más completa, sencilla y perfecta posible. Nuestra mente continúa en la dirección sugerida por el estímulo, organizando los elementos en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sea posible. Ley de la proximidad. En igualdad de las demás condiciones, tendremos a percibir como juntos o como un mismo objeto los elementos más próximos en el espacio o en el tiempo. Tal y como ocurre en la figura 4b de las imágenes iniciales, consiste en agrupar elementos que se encuentran cerca unos de otros. Ley de la semejanza o de la similaridad. Se perciben los estímulos más parecidos como parte de un mismo objeto, aunque se encuentren a la misma distancia. Es decir, agrupamos elementos parecidos. Ley de figura-fondo. Cuando la relación figura-fondo es ambigua, nuestras percepciones de la figura y del fondo se alternan. Ley de cierre o de la completud. Que las figuras que están incompletas los percibimos como completas. Ley de contraste. Posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de cualidades, como puede ser el tamaño de los mismos. Ley de continuidad. En igualdad de circunstancias, tendemos a percibir como parte de una misma figura los estímulos que guardan entre sí una continuidad de forma. Ley de movimiento común.
Esta vaina es aburrida, tío. En igualdad de circunstancias, tendemos a percibir como grupo o conjunto aquellos elementos que se mueven conjuntamente o se mueven del mismo modo, o que se mueven reposadamente respecto a otros. Predisposición perceptiva. Que a menudo vemos, oímos, olemos, etc. lo que esperamos ver o lo que encaja con nuestras ideas preconcebidas. Que las expectativas influyen en la forma de percibir los estímulos. Por ejemplo, dos personas pueden decir exactamente lo mismo en el mismo tono de voz arisca. Y si tienes la imagen de uno como simpático y del otro como una persona de mal carácter, pensarás que el primero está bromeando y que el segundo es agresivo, y tu propia reacción emocional será totalmente diferente hacia uno u otro. La constancia perceptiva. Los objetos mantienen constante el tamaño, textura, forma, luminosidad, color, intensidad, a pesar de las variaciones del entorno, distancia, perspectiva, etc., teniendo de esa manera una imagen estable y realista del mundo que nos rodea. Percepción de la profundidad. Que hay dos tipos, que hay dos maneras de juzgar la distancia de los objetos. Que uno es trabajando los dos ojos juntos, que son indicadores binoculares, o uno solo, que sería indicador monocular. Y que las binoculares son más exactas. Y bueno, eso, que el cerebro fusiona las dos imágenes de los dos ojos y crea la impresión de profundidad. Cuando una persona ve doble, ve la visión de los dos ojos por separado por alguna razón, posiblemente la fatiga, la intoxicación o la debilidad de los músculos de los ojos, no se fusionan. Sin embargo, las personas ciegas de un solo ojo pueden hacer muchas cosas. Y que, pueden hacer prácticamente todo y no dependen de los dos ojos, sino de solo uno. El desarrollo perceptivo. A ver, ya solo quedan 50 páginas. El estímulo y situación ambiental. Cosas que influyen. A ver, estas son cosas que influyen en el desarrollo perceptivo. El estímulo y situación ambiental. El estímulo debe ser pertinente, adecuado, que tenga un nivel de intensidad suficiente para provocar la sensación y que se encuentre en el campo de la percepción, y debe ser interesante para el sujeto y que motive la exploración. Todo lo contrario a este tema. Los recursos físicos del sujeto. La estructura física de los sistemas sensoriales es diferente en niños y adultos. El tamaño corporal y los receptores sensoriales, los cambios de estos debido al crecimiento y el nivel de maduración del sistema nervioso, el proceso de mielinización de las fibras nerviosas van a determinar el distinto modo de percibir el mundo por parte de cada individuo. Las condiciones psicológicas del sujeto. La cantidad y calidad de las experiencias vividas por el sujeto, capacidad de memoria, atención, motivación, etc., así como la situación emocional en la que se encuentre, van a determinar la percepción. Características del desarrollo perceptivo. Ahí llegamos ya a la mayor mierda del tema. La audición.
que el niño antes de nacer ya es capaz de discriminar sonidos familiares de otros no familiares. A los pocos meses puede localizar un sonido en el espacio y volver su cabeza hacia el lugar de donde proviene el sonido. También puede discriminar entre dos sonidos diferentes y puede relacionar información proporcionada a través de distintas modalidades sensoriales y percibe ritmos y melodías. Campo visual. Los bebés son capaces de discriminar entre formas visuales sencillas, como un círculo, una cruz, que tienen una percepción abstracta. Uno de los mayores logros que se da en el proceso perceptivo es el poder apreciar que los objetos permanecen o son constantes independientemente de cómo aparezcan en nuestro campo sensorial. Constancia perceptiva. Evolución sensorial del niño. Nada, el desarrollo de la percepción visual. La agudeza visual similar a la del adulto lo logra entre el sexto mes y el año de vida. Hasta hace poco mucha gente creía que los recién nacidos eran ciegos o visualmente pasivos. Fantz logró demostrar que incluso bebés de pocas semanas discriminan entre distintas formas geométricas y que por tanto prestan más atención a una forma geométrica que a otra, prefieren más que una que a otra. Y algunos autores dicen que el recién nacido ve mejor con un objeto a 20-25 centímetros de distancia. Dice que luego los niños se empiezan a centrar en el rostro de otras personas como un estímulo global y empiezan a apreciar rostros familiares de los no familiares, y una vez que adquieren la sonrisa social se la ponen a cualquier persona que se les acerca. La sonrisa social de los bebés es cuando los bebés te sonríen. Bueno, pues no es porque... Bueno, sí, es porque les gustas en verdad. Pero eso, que se lo hacen a todos. Y los niños que lloran con algunas personas es porque esa cara como que les resulta diferente. Hacer un experimento, Walk y Gibson, para demostrar que los bebés sí perciben la profundidad. Diseñar una mesa especial con un soporte de cristal, y el bebé cuando llegaba al cristal se detenía. Y que la atracción visual que los niños sienten por sus manos alrededor del tercer o cuarto mes va a ser un punto inicial muy importante para la coordinación oculomanual, que más tarde va a manifestar sobre el sexto mes. Y que hacia el segundo año aparecerá la coordinación ojo-pie. Algo rudimentaria, pero que irá haciéndose más precisa con el tiempo.
La habilidad para emparejar el sonido de distintos sonajeros transparentes, muchas bolitas contra una sola, con su correspondiente apariencia visual, emerge entre los 4,5 meses y los 6 meses. 4 meses y medio y los 6 meses. ¿Cómo funcionan nuestros ojos? Bueno, aquí te sale la típica foto de anatomía del ojo y dice, bueno, una onda luminosa penetra el globo ocular y atraviesa la córnea, pasa a través de las lentes y del humor vítreo. Finalmente la onda luminosa alcanza la retina o capa de células receptoras que tapiza la parte posterior del ojo. Y te salen las partes. Y dice ojo humano, humor acuoso, energía luminosa, córnea, iris, retina, cristalino, nervio óptico, fovea, humor vítreo y la energía eléctrica. Y te sale otro. Ay, se me fue. Y te sale ojo que ya pone músculo retrolateral, esclerótica, coroides, retina, punto ciego, nervio óptico, arteria, músculo recto medio, conjuntiva, cámara posterior, iris, cámara anterior, cristalino, córnea y cuerpo ciliar. La retina está formada por millones de fotorreceptores sensibles a la luz que convierte la energía luminosa en actividad neural que ya puede ser transmitida al cerebro, lugar en el que esta información va a poder ser interpretada. Existen dos clases de fotorreceptores en la retina llamados conos y bastones, que deben su nombre a la forma característica de cada uno de ellos.